tiene que ser tal para que tú puedas adquirir una cantidad de creación de valor que es la que necesitas para poder continuar. Entonces, tú te tienes que trazar desde el punto de vista operativo cuánto de valor quieres crear y en función de esa cantidad de valor, cuánto es la cantidad operativa. Y una vez que tengas la cantidad operativa, cuántos son los gastos que yo podría exponer. Y dependiendo de la cantidad de gastos, cuánto es la cantidad de productos que tengo que elaborar y vender. Y dependiendo de esa cantidad, calcular el capital de trabajo disponible para hacer esa cantidad de productos. Entonces, esto es de atrás para adelante, de adelante para atrás, es calcular la posible utilidad que tú puedas tener desde el punto de vista real, hasta retroceder con los tipos de decisión que tienes que advertir para que puedas generar esa cantidad de EVA o valor agregado. Si nosotros nos trazamos una cantidad positiva real que quisiéramos obtener, podríamos determinar hasta inclusive el diseño del capital de trabajo y el financiamiento que vamos a poder obtener para poder generar esa cantidad de EVA, ¿no? Si esto lo traducimos en una hoja de cálculo estructurada, como la que hemos tenido antes, obviamente si nosotros cambiamos un valor, cambia automáticamente todo. Y eso es lo que vamos a hacer para poder, en una hoja de cálculo, vamos a hacer todos juntos, para poder estructurar la manera más idónea de poder tomar una decisión desde el punto de vista de inversión y de financiamiento. Pero estas son una de las ventajas de EVA, quizás las más relevantes, las más importantes. Reconoce la importancia de la utilización del capital, de los activos operativos, el costo del capital, tanto el costo del capital de tercero como el costo del capital propio, interviene ahí. Muestra la relación del margen de operación y la intensidad del uso del capital. Relaciona claramente los factores de creación de valor, como el precio, la mezcla de ventas, etc. Es decir, el mix de productos. Es una técnica que se utiliza para evaluar inversiones a valor presente y evalúa el desempeño de la administración, porque puede advertir desde el punto de vista financiero los tipos de decisión que se han tomado para generar valor o los tipos de decisión que no se deberían tomar porque destruyen valor. Pero, como decía, esto no es todo, también tiene algunas desventajas, ¿no? Acá está expresado como en sus siglas en inglés también el costo promedio ponderado de capital, pero está interviniendo otros factores, ¿no? Una de las ventajas es que no considera las expectativas del futuro de la empresa. Obviamente está diciendo, bueno, estos son los resultados de ahora, pero no dice nada de lo que podría pasar en el futuro. No dice nada de lo que podríamos hacer hoy para tener otro futuro inmediato. Hace un corte hasta aquí y dice, ganamos tanto, perdimos tanto. Es un estado de resultados, pero de otra forma de cálculo, ¿no? Utiliza como costo de oportunidad el capital, el costo promedio ponderado de capital utilizado por la empresa, pero no tiene en cuenta las acciones, las variabilidades que hay en el mercado. Hay un tipo de costo de capital, que es el costo de capital CAM, que está en función a una organización que tiene mucha movilización de capitales. Por ejemplo, aquella empresa que moviliza sus capitales por el sistema financiero de intermediación financiera tendría que calcular entonces su costo de capital mediante esta metodología. No podría calcular mediante costo promedio ponderado de capital, porque la movilización de capitales supone la intermediación financiera internacional. Es decir, vamos a suponer una empresa que moviliza capitales de Estados Unidos hacia acá y viceversa. Vamos a suponer una empresa que recibe remesas. Vamos a suponer una empresa que tiene más del 25%, es decir, la cuarta parte de todos sus insumos que hacen su línea de producción extranjera, foránea. Una empresa que hace exportaciones, pero producto de esas exportaciones está recibiendo un drawback. Es decir, las tasas porcentuales del incremento de precios diferenciales de los insumos que compran en el extranjero y que no son posibles actuar acá o comprar acá, recibe un drawback. O que recibe financiamiento externo, o alguna empresa que está en una subsidiaria en el extranjero, la subsidiaria recibe financiamiento y esta traslada bajo remesa a una empresa nacional y aquí hace el producto y le envía ese tipo de organizaciones no puede calcular su coste de capital mediante este sistema.
tendría que calcularlo mediante CAM. Y mediante CAM está utilizando un factor que se llama beta, el factor beta. Y este factor beta está en función a la variabilidad que tiene el valor de la empresa dentro de un sector económico. Por ejemplo, empresas del sector pesca, del sector manufactura, del sector industrial, del sector construcción, del sector servicios, del sector etc. Cada empresa de un sector tiene el componente de variabilidad beta. Y este beta es un valor que se tiene que ser calculado y entra en una fórmula especial que se llama CAM. Así calcula el costo del capital de ese tipo de organizaciones. Pero el común de las empresas y la mayoría de organizaciones no, porque se financian internamente solamente. Entonces diríamos, ¿este cálculo de EVA funciona para todo tipo de empresas? Y la respuesta es, depende. ¿Por qué depende? Pues depende de cómo calcula el costo del capital. El costo del capital, con la fórmula que nosotros hemos mostrado, no podría ser para el tipo de empresas que acabo de mencionar, que tienen movilidad exterior, del extranjero, del ultramar. Pero aquellas empresas, como por ejemplo las pymes, las MIPES, que están trabajando internamente, se financian internamente, es más, se están financiando de repente con cajas, se están financiando con cooperativas, se están financiando con agiotistas, se están financiando, etcétera, y están devolviendo préstamos diarios, puede calcular su EVA. Cualquier tipo de esa organización puede calcular un EVA. Pero si es que es un tipo de empresa que tiene movilidad de capitales internacional de fuera, puede calcular el EVA, pero el costo del capital no podría ser con costo promedio ponderado de capital o WACC. Tendría que ser con CAM. Entonces, ahí hay una pequeña desventaja, que tendría que determinar qué tipo de organización, cómo moviliza sus capitales, de qué manera hace el trabajo de su actividad productiva, para poder escoger el tipo de costo de capital más aparente para el cálculo del economic value added. Por otro lado, la gran cantidad de ajustes de información financiera para transformar la base de vengada en una base económica. Normalmente, el cálculo que nosotros hemos hecho es un cálculo de tipo macro. Cuando nosotros comenzamos a hacer ya contablemente un estudio exhaustivo de cuál es la utilidad neta ajustada, tenemos que determinar otras cosas adicionales. Por ejemplo, los capitales de trabajo son capital de trabajo operativo, capital de trabajo corriente, capital de trabajo de inversión. Todos son capitales de trabajo. Uno va dirigido a hacer el producto, otro va dirigido a generar la logística del producto, y otro va dirigido a generar la gestión del producto, ¿correcto? Cómo se vende, cómo se hace, cómo se transporta, etc. Pero todos son capital de trabajo. Cada uno de ellos tiene un ajuste para calcular el EVA. Por otro lado, activos corrientes, tenemos efectivo, tenemos inventarios, cuentas por cobrar, gastos diferidos, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de los inventarios, tengo que definir si es que esto es las últimas entradas, primeras salidas, o primeras entradas, primeras salidas. ¿Cómo estoy trabajando el desgaste de los inventarios? ¿Cómo está trabajándose la disposición y la disponibilidad y traslado de los productos en proceso a mi almacén general y los productos terminados del almacén general a la mano del consumidor? Porque, ojo, yo voy a encontrar una utilidad neta ajustada ahorita. Y la utilidad neta ajustada ahora no es solamente un valor como hemos visto acá desde el punto de vista macro, no podemos aprender tampoco EVA en unas horas, en una tarde, pero sí podemos internalizar en la mente de todos qué está sucediendo con el comportamiento económico de una decisión financiera que provoque una utilidad real, eso sí, y que se interesen en ese tema. Entonces, contablemente yo tengo que hacer la definición justamente si es que las últimas entradas, primeras salidas, o de qué manera estoy generando el inventario, porque voy a hacer un corte. Este corte que lo voy a hacer ahora va a cortar un pedido de 100 productos, cuyos 20 productos ya entregué, 40 productos voy a ofrecer entregar justamente ahora, y el saldo de productos los voy a entregar luego. ¿Cómo determino la cantidad de productos que ya está contablemente en mi activo corriente para determinar una utilidad neta ajustada? Si el 50% de todos estos activos han sido financiados con terceros y tienen una estructura, el banco fulano, la cooperativa fulana y la caja municipal. Entonces tengo que hacer una definición estructurada
del comportamiento del gasto financiero en función de la cantidad de productos que están comprometidos. Tengo que hacer disgregar expresamente todo para encontrar cuánto es hasta aquí la utilidad neta ajustada. Por otro lado, ¿cómo está trabajándose la depreciación de los activos? Necesito conocer la depreciación de los activos. Y normalmente cuando la mayor cantidad de empresas deprecia sus activos de manera lineal, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque ¿en cuántos años deprecio los activos? En 5. 20% al año. Y se acabó el tema. Si estoy trabajando el corte hasta el primer trimestre, hasta ahí hago el descuento de la depreciación. Como el 25% del año descontado del 20%. No tengo inconvenientes hasta ahí. Pero ¿qué pasa si tengo unos activos con depreciación adelantada? Los otros activos con depreciación lineal. Y los otros activos, vamos a suponer, es por horas máquina y en función a la producción. Tengo mis autorizaciones de SUNAT. Tengo que hacer entonces una discriminación para poder generar también la utilidad neta ajustada. Discrimino la cantidad de activos que voy a depreciar y esas cantidades las tengo que descontar en función a cada activo de conformidad a su vida útil. Entonces hay que hacer algunos ajustes justamente contables antes de poder presentar esta es la utilidad neta ajustada. Por eso se llama ajustada. Ahora, sencillamente dije acá utilidad neta ajustada y hasta donde viste aparentemente estaba sencillo, pero ya hemos visto que necesita un conocimiento mucho más exhaustivo para poder determinar la metodología más aparente de ajustar justamente esa cuenta al corte que queremos hacer en el cálculo de EVA, ¿no? Entonces, esa puede ser también una desventaja, porque normalmente se ha visto en la práctica profesional lo siguiente, ¿no? Hay muchos profesionales de la contabilidad, por ejemplo, que dicen, pucha, que más chamba. Más chamba, lo único que tienes que saber es saber cómo es el cálculo nada más. Pero es más trabajo. Sí, pues es un poco más trabajo, pero es la primera vez. Una vez que lo tengas automatizado, no va a haber ningún problema. Pero el trabajo es una sola vez. Pero no es más trabajo contable, es decir, no es más trabajo operativo en la contabilidad, no, es sacar la misma información de la contabilidad y presentarla de una manera diferente. No es que vayamos a hacer, digamos, más trabajo operativo en manejando cuentas, manejando asientos, manejando resúmenes, mayorizando de otra forma, no. Es lo mismo que ya tenemos, solo que lo vamos a presentar de una manera diferente. Eso es. Y la primera o la segunda vez efectivamente es un poco de más trabajo, porque hay que hacer de repente una hoja de cálculo para que pueda enlazarse y presentar los resultados de una manera diferente, ¿no? Ahí, digamos, radica la desventaja. Entonces, una, en que debemos determinar desde el punto de vista del financiamiento de los activos la movilización de los capitales para ver cómo se calcula el costo de capital. Este costo de capital, ¿cómo se calcula? Dos, el tema de los ajustes. El ajuste tiene que ser el ajuste pertinente en función al corte que estoy haciendo, hay que considerar varias cosas desde el punto de vista contable, ¿no? Y por último, debe existir un intercambio entre la exactitud y la simplicidad del cálculo. Aquí hay mucho que ver porque normalmente cuando hacemos vamos a suponer, tenemos un software que nos hace la contabilidad y nos cierra el segundo decimal, toma 3 decimales pero lo cierra 2, ¿no es cierto? Muy bien. Y después lo trabajamos esto en hoja de cálculo. Pues en hoja de cálculo externamente presenta 9 decimales Excel, pero calcula con 17 decimales y arrastra todos los decimales, ¿no es cierto? Entonces, si por alguna razón haces una iteración de ajustes, se te ocurre por ahí hacer una iteración de ajustes, sobre todo en el REI o sobre todo de repente hasta en la depreciación, te genera los decimales y va a haber un diferencial entre tu software y lo que dice Excel. Entonces ahí es oportuno, por ejemplo, para que no hayan estas externalidades, generar, digamos, una función entero con una función decimal. Combinar la función entero con la función decimal y cerrar el segundo decimal y arrastrar hasta el segundo decimal lo que tengan, el cálculo que tenga que hacer, lo pertinente. Entonces, de esa forma, el diferencial entre el valor de tu hoja de cálculo y el valor del software va a ser mínimo, no va a ser ahora dramático. No se dan el caso que a veces por cada millón son 2 soles 50 de diferencia. Entonces tú dices, pucha, 2 soles 50 es poquito realmente, pero debería ser 0,
no debería ser el diferencial 2 soles 50 por cada millón, ¿no? Entonces, eso es por el arrastre de los decimales. Entonces, de repente ahí puede ser también alguna desventaja, porque estos cálculos normalmente no se hacen en software, no viene el cálculo de EVA en software. Tengo entendido que hay un solo software nomás que calcula EVA, pero después los demás no calculan. Entonces, esto se hace en hoja de cálculo, se saca esa información, se pasa a Excel, y en Excel se hacen todas las hojas de cálculo. Y para terminar la parte de diapositivas y entrar a la hoja de cálculo, esto vendría a ser entonces el cálculo de valor económico agregado, ¿no? EVA es en inglés y BEA sería en español, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, tenemos el estado de resultados. Con el estado de resultados encontramos la utilidad. Con esta información sacamos los datos y encontramos la utilidad neta operacional, es ajustada. Luego, con esta información del balance sacamos los costos de los pasivos financieros. En este cálculo se está calculando, en esta forma se está calculando el CAM. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que tiene movilidad internacional de capitales. Y esa movilidad internacional de capitales hace posible un cálculo de costo de capital diferente, utilizando beta, chequeando justamente la variabilidad que hay de sus activos, ¿no? Esto se da en un término estadístico que se llama covarianza. Y luego de esto se saca el costo promedio ponderado de capital. Por los activos netos sería el cargo por uso del capital, descontamos este cargo por uso del capital que viene tanto propio como de terceros a la utilidad neta operativa, y eso sería el cálculo de EVA. Entonces, para resumir el asunto sería lo siguiente: calculamos primero los costos operacionales, correcto, las utilidades operacionales, perdón, sin los costos de financiamiento tanto interno como externo. Es decir, utilidades, perdón, ventas netas menos costos de ventas menos gastos operativos. Hasta ahí nada más. A eso le descontamos el impuesto a la renta y tenemos las utilidades netas ajustadas. Luego hacemos todos los ajustes de sumas y restas contables. Ese es un tema ya técnico contable, ¿no es cierto? Acá estamos viendo un tema financiero. Después de eso, le restamos los costos de capital. Costos de capital que tienen que ser internos y externos. Entonces, esos costos de capital interno y externo salen de un costo promedio ponderado de capital, si es que la empresa no tiene movilidad internacional, o de CAM, si es que tiene movilidad internacional, y a esos costos de capital se le está descontando los cargos por uso de capital, que son tantos internos y externos, ¿no es cierto? Entonces, a esa cantidad le restamos a estas utilidades, y esos son el valor actual, el valor económico agregado. La otra forma de cálculo es la que presentamos antes, que son las utilidades netas ajustadas, y le estamos restando, ¿qué le estamos restando? Los activos netos financiados, que multiplican a el costo promedio ponderado de capital. Entonces, a esa cantidad le restamos a las utilidades netas ajustadas y encontramos la verdadera utilidad. El concepto fundamental de esto es lo siguiente: a las utilidades netas que yo tengo, sin intervenir los costos de capital, pero pagando mis impuestos, le estoy restando lo que me cueste el dinero, tanto dinero propio como dinero ajeno. Lo que dice el impuesto a la renta es que a lo mismo le reste el costo del capital ajeno, no intervenga para nada el costo del capital propio, y después de eso calcule el impuesto. Lo que sería injusto, porque de esa forma estoy calculando la mayor cantidad de impuestos. ¿Correcto? Entonces, estoy calculando la mayor cantidad de impuestos y por otro lado, como empresario, no me está dando la verdadera utilidad, porque no estoy tomando en cuenta el costo de mi dinero, que también ha participado en riesgo, así como el dinero de terceros. Lo que rescata EVA es justamente equiparar en los riesgos tanto el dinero propio como el dinero de terceros, que está interviniendo en la misma actividad económica, que sería obviamente más justo. Hagamos una hoja de cálculo para ver cómo se calcula el costo del capital. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula el costo del capital? Y el costo del capital tiene un cálculo que es un cálculo ponderado. Hay unas referencias bibliográficas que pueden hacer uso, digamos, para que quienes
están un poco más interesados en ver cómo se calcula EVA y cuál es la proyección que tiene EVA en los negocios. Diferentes años se han redondeado los valores para evitar, digamos, distorsionar con decimales de los conceptos. En este año, por ejemplo, la deuda de la empresa es 45.000, el capital es 15.600, la tasa de la deuda es 15%, la tasa del capital es 20%, la utilidad neta que nos está diciendo el estado de ganancias y pérdidas de los resultados es 35.000, el total activo con el cual se han hecho todos los negocios y producto de ello se ha obtenido la utilidad es 35.000. El ROIC o ROIC es el retorno sobre la inversión del capital, el ROIC o ROIC es 12.5%, que se calcula de esta forma. Y lo vemos arriba. Retorno sobre la inversión, ¿no es cierto? Lo que hemos visto antes. El costo del capital se calcula de esta forma. El costo del capital. Y chequemos que el costo del capital está calculado conforme a la fórmula que presentamos en una diapositiva. Y que producto de eso me hicieron una pregunta, ¿no es cierto? De esa misma forma se está calculando el costo del capital. Es decir, no es una cosa distinta. Así como hemos presentado acá en la pizarra, así como estaba en la fórmula de diapositiva, así como está en la hoja de cálculo, así se calcula el costo de capital. Y mira cómo está acá. Acá está, C6 es el capital, entre C5 que es la deuda, más C6 que es el capital. Es decir, todo este monomio, o esta expresión, perdón, es el porcentaje de la participación del capital dentro de la estructura de financiamiento. Esto se multiplica por C8, que es la tasa del capital. Es decir, estamos viendo que todo este monomio es el monomio del capital. Es monomio de capital, monomio de deuda. ¿Correcto? Entonces, monomio de capital y todo este monomio de acá será monomio de deuda. Son dos monomios nada más porque ambos monomios se están sumando. El segundo monomio sería C5, que es la deuda, entre C5 más C6, que es deuda más capital. Quiere decir que esta expresión está dada por el porcentaje del capital dentro de la estructura de financiamiento. Porcentaje de deuda, porcentaje de capital. Este porcentaje de capital multiplica a C7. ¿Qué es C7? C7 viene a ser la tasa de la deuda, el 15%, la tasa de la deuda. Y por último, ese componente de deuda se multiplica por 1 menos T. 1 menos T, que es este de acá, 1 menos T. El 1 menos T, ¿por qué consideración era? Escudo tributario o escudo fiscal. Escudo tributario o escudo fiscal. Lo que me da la oportunidad de generar el 30% del impuesto de la renta sobre los intereses que me está cobrando el sistema financiero formal. Eso realmente no lo pago. Pero no lo pago al banco, no lo pago vía impuestos. Cuando pago los impuestos, descuento el escudo tributario y es como si me hubiera multiplicado a los intereses por 0.7, es decir, por 1 menos T, siendo T 0.3. Entonces, si T es 0.3, 1 menos T es 1 menos 0.3. Lo que supone que esta tasa ya sería una tasa real. La tasa real descontando el costo del capital, perdón, descontando el escudo tributario. Correcto. Activo entonces esta fórmula, que es el algoritmo del costo del capital en función a estos valores, y obtengo entonces el costo del capital. El spread sería la diferencia entre el retorno de la inversión del capital menos el costo del capital. Y chequeamos que el costo del capital es más alto que la tasa de retorno del capital. Cuando el costo es más alto que el precio, obviamente no conviene. Entonces va a salir un spread negativo acá. Y vemos que el spread es negativo.
menos 0.45%. El EVA sería la multiplicación del total activo, ese que hizo posible este ROIC, por el spread. Y vemos que estamos destruyendo valor. Y esto sale menos 1248. Sin embargo, nos habían dicho que las utilidades eran 35.000 y son 1248. Entonces vemos, por ejemplo, acá esos diferenciales, ¿no? 35.000 acá de utilidad, menos 7.700. 40.000 de utilidad y solamente se han ganado 3.400. 35.000 de utilidad se han ganado solamente 4.000, y así. ¿Con cuánto de utilidad no tengo cero de destrucción de valor? Y así. Entonces, ¿por qué este diferencial? Porque las utilidades netas calculadas no se ha tomado en cuenta el costo del capital propio, en tránsito, en inversión, en riesgo, igual que el costo del capital de terceros. Entonces, el costo del capital de terceros sí se toma en cuenta el riesgo. ¿Por qué? Porque hay una tasa que representa la desvalorización de ese dinero, más la tasa que representa la desvalorización de mi dinero como empresario, no se toma en cuenta. El riesgo que representa mi inversión tampoco se toma en cuenta. Lo que supone que la tasa que se desvaloriza debería estar dentro de mi utilidad, o la desvalorización de mi dinero, el costo de mi capital, tendría que estar dentro de mi utilidad y contraproducente. ¿Quién va a invertir de esa forma? ¿No es cierto? Entonces, ese es el diferencial entre las utilidades netas y el EVA, que son las utilidades reales, ¿no? Ahora, pero acá estamos calculando, por ejemplo, la tasa de la deuda, y la tasa de la deuda le decía que es negociada, es decir, yo negocio la tasa de la deuda con el sistema financiero. Pero la tasa del capital, ¿cómo se calcula la tasa del capital? Es decir, ¿cómo calcularé cuál es la tasa del capital? Mi capital. Se supone que cada persona, tanto una persona natural como una persona jurídica, debe saber cuánto es el costo de su dinero. ¿Cuánto es el costo del dinero? Yo tengo que conocer cuánto es el costo de mi dinero. Es más, yo puedo tener dos tipos de dinero, uno en el bolsillo derecho y otro en mi bolsillo izquierdo. Y resulta que mi dinero que está en el bolsillo izquierdo es más barato que mi dinero que está en el bolsillo derecho. Y es mi propio dinero. Yo tengo dos billetes de 100 soles, uno en el bolsillo derecho y otro en el bolsillo izquierdo. Pero el costo de los 100 soles en el bolsillo izquierdo es barato y el costo del dinero en el bolsillo derecho es caro. ¿Eso puede ser posible? Claro que puede ser posible. ¿Dónde radica la diferencia de los costos del dinero diferencial? En la procedencia. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿De dónde proviene el dinero? De ahí viene el costo del capital. ¿De dónde proviene? En el mundo hay capitales muy baratos, pero también hay capitales caros. Hay capitales muy caros. Normalmente el capital que tiene acceso bastante rápido es un capital caro. Tú quieres, por ejemplo, $1.000.000 ahorita, y tú crees que puedes encontrarlo en el mundo al toque, hasta por internet. Te dice, ¿dónde lo deposito? Y después hablamos. Después va a hablar una pistola seguramente. Pero ese tipo de capitales existe obviamente. Hay mucho capital así. Y también capital formal. Solamente esta información de tu banco y te deposito. Solamente la información, nada más. Dentro de la información está algunos códigos que están enlazados a algunos títulos que debes de tener con tal que tengas el desembolso, y ese te sirve de colateral, de manera que no es gratis que te viene el dinero, sino hay un colateral que está activado para poder hacer ese desembolso. Y lo otro es un trámite normal que tienes que hacer, que te piden estados financieros, etc., para poder abastecerte del capital, que ese es su capital más barato, ¿no es cierto? Entonces, normalmente los costos de capital van asociados a los riesgos, y hay bastante capital para poder levantar en cualquier parte actualmente, ¿no? Ya la barrera de entrada ya ni siquiera es el idioma. Con todo el software que existe, ya no hay capital, ya no hay barrera de entrada, que es el idioma, para poder acceder a esos capitales. Entonces, el costo del capital sí lo conozco. Este costo de capital sí está disponible. Así traiga el dinero de
no sé, pues un dinero sencillo del First National Citibank, o traiga del Tribank, una de Islas Vírgenes, ¿no es cierto? Igual necesito conocer la negociación para calcular el costo de capital. En todo caso, el costo de ese capital, aquel que viene del First National o aquel que viene del Tribank de Islas Vírgenes, igual lo tengo que negociar. Pero sé cuánto es ese costo de capital. Ahora, lo que no sé es cuánto es mi propio costo de capital. ¿Cuánto es mi propio costo de capital? Y puedo determinar que mi propio costo de capital, si es que yo lo traslado de un emprendimiento a otro, sería el costo de oportunidad. Y ya hemos repetido varias veces que la rentabilidad de ese negocio, de donde voy a sacar el dinero para ponerlo en otro negocio, ese sería mi costo de oportunidad. El otro componente es que yo diga, esta es la tasa si quieren que yo mueva mi capital, si no, no lo muevo. Es mi voluntad. Ese es mi costo de oportunidad. Pero cuando yo estoy trabajando, no de manera individual, es decir, como persona natural, sino trabajo como persona jurídica, entonces ahí sí cambia, porque ahora sí tengo que calcular y sustentar cuánto es el costo de capital. ¿Por qué? Porque tengo accionistas. Así estos accionistas sean mis amigos, mis patas, etc. Tengo que sustentar de dónde viene el costo de capital. ¿Correcto? Entonces hay una manera de cálculo, que es el cálculo ponderado que ya hemos hecho, cómo se calcula el costo del capital. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en la hoja de cálculo de repente para que sea un poco más objetivo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos unos 3 o 4 socios, son personas naturales, y que cada uno tiene una cantidad de dinero y que ha construido su costo de capital y forma una empresa. Y después de ello, esta empresa hace un emprendimiento, hace un proyecto, ¿correcto?, de mucho más cantidad de dinero que el que tiene en su patrimonio, y necesita fuentes de financiamiento. Y hay que calcular también el costo del capital. Entonces tenemos ahí costos de capital de oportunidad individual de las personas naturales que forman una persona jurídica, costos de capital de la persona jurídica que acaba de conformarse en una empresa, dependiendo de la configuración jurídica, y costos de capital del proyecto, que tiene diferentes fuentes de financiamiento. Acordémonos que el costo del capital es clave para poder determinar las utilidades financieras de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque tengo que el valor actual neto es la sumatoria de los beneficios futuros entre 1 más I a la N, este es el denominador. Mientras ese costo de capital sea grande, tengo menos valor actual neto. ¿Correcto? Entonces yo voy a tratar en lo posible de que mi costo de capital sea lo menor posible para encontrar con los mismos flujos el mayor valor actual neto. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer un estándar de calidad inicialmente. Bien. ¿Se escucha hasta allá? ¿Se escucha bien hasta allá? Ok. Pues mi historia es muy magistral. Bien, vamos a ver, vamos a suponer que 3 personas se juntan en algún momento y forman una empresa, ¿correcto? Y van a ser, ¿cuál es su nombre? Víctor. Víctor es la primera persona. Víctor es Sandra y Katy. ¿Sí, Katy? Katy. Vamos a suponer que Víctor tiene una cantidad de dinero. Estos son los socios. Los socios. Víctor tiene una cantidad de dinero y es 10.000. Sandra tiene 50.000. Y Katia 30.000. Entonces, estos socios hacen la sumatoria de 90.000. 90.000, ¿correcto? Víctor tiene 10.000, Sandra tiene 50.000 y Katia tiene 30.000. Con eso hacen los socios un capital de 90.000. Ese es el capital. Estos son los montos Esta es la participación o la estructura. Y la estructura es el porcentaje que tiene cada quien dentro
que la empresa. Ahora, la tasa del costo de capital de cada uno, ahora me van a decir, Víctor, ¿cuánto es tu costo de capital? De los de 15.000, ¿cuánto cuesta ese dinero? Y Víctor se pone a cranear. ¿Por qué? Porque dice, ¿y ahora cómo hago? Pero resulta que vamos a suponer que Víctor dice, mira, mi plata realmente yo la tengo en el banco y el banco me está dando una tasa. Entonces, ese es mi costo de oportunidad. Si yo no tendría que sacar la plata del banco, me tendrían que dar por lo menos lo que me está dando el banco. ¿No es cierto? Si no, no saco mi plata del banco. Configura esa respuesta a un costo de oportunidad. Y el banco le está dando una tasa activa o pasiva, una tasa pasiva que le da, en el mejor de los casos, 1.5%. Le está dando, en el mejor de los casos. 1.5%. Sandra dice, ¿cuánto cuesta tu costo de capital, Sandra? Sandra dice, mira, realmente no sé porque no tengo la plata. ¿Cómo? Pero tú dijiste que tenías 50.000. No, lo que pasa es que la plata no la tengo, pero la plata la tengo en un terreno. Ah, en un terreno, sí. ¿Y cuánto vale tu terreno? Y dice, mira, no sé cuánto vale el terreno, pero me lo han tasado en 50.000. Ahí me lo han tasado. Pero entonces, ¿cuánto es el costo de tu capital? Y Sandra dice, bueno, yo he ejercido una actividad económica ahí en el terreno. ¿Y qué estás haciendo? Lo estoy alquilando el terreno. Y en el terreno que estoy alquilando me sirve como una cochera. Hay un bus, hay 2 taxis y un pata que dice que le preste nada más. Pero ¿cuánto te está dando más o menos de renta? Aproximadamente al año me está dando pues unos entre 3.500 y 4.500 soles al año. Entonces, calculemos cuánto es una renta. Para Sandra, tiene de utilidad la utilidad anual es entre 3.500 y 4.500, digamos unos 4.000. Y la inversión de Sandra es los 50.000, que es la tasación que le han hecho el terreno. La rentabilidad que tiene Sandra es de 4.000 entre esos 50.000. Lo que está disponiendo una tasa de 8%. Entonces, esta tasa de 8% es el costo del capital de Sandra. ¿Correcto? Sandra no tiene el dinero. Sandra tiene un valor de tasación a valor de mercado, a rompe, es 50.000. Pero Sandra tiene una actividad económica en ese terreno que le rinde anualmente un promedio de 4.000 unidades monetarias. Su rentabilidad entonces es 8%. Si ella saca ese dinero, es decir, vende el terreno, tiene los 50.000 en lugar de sus 4.000 anuales, el costo de ese capital de los 50.000 tendría que ser la renta que está recibiendo actualmente como costo de oportunidad. ¿Correcto? Ahora nos vamos con Katia. Decimos, Katia, tus 30.000, ¿cuánto es el costo de capital? Y Katia dice, mira, yo ya tengo un negocio. O sea, me han dicho para hacer con ustedes este negocio, todo me parece interesante, conozco a las personas, pero yo ya tengo un negocio. Y ese negocio tiene una rentabilidad. Y a mí ese negocio me rinde, mi rentabilidad anual promedio en los últimos 2 años han sido 6.5%. Así que si yo saco este dinero de mi negocio, los 30.000, por lo menos que sea un costo de capital de lo que ya están recibiendo ahora. Ese es otro criterio para calcular el costo de su capital. Entonces, el costo de capital es 6.5%. Ese es el costo de
capital de Katia. ¿Correcto? Ya tenemos los costos de capital y tenemos ahora las estructuras y costos de capital, estructuras y costos de capital. Lo que queremos saber ahora es la participación. Y la participación será la multiplicación de la estructura por la tasa. La estructura por la tasa. Esa será la participación. El costo K0, que es el costo del capital empresarial, sería la sumatoria de esta participación. Esta participación, o digamos, valor ponderado, ese será un valor más ponderado. Un valor ponderado. Sumo el valor ponderado y eso sería el K0, que sería el costo del capital. Entonces, chequemos hasta aquí lo siguiente. En lo que se refiere al costo de capital, los costos de capital pueden ser hasta aquí tres costos de capital. Primero, un costo de oportunidad de capital, ¿cómo? El que individualmente, cada quien, tanto Víctor como Katia, como Sandra, han puesto de manera individual un costo de oportunidad de capital. Entonces, esta tasa que está aquí se convertirá en un costo de oportunidad de capital. Por último, o como segunda opción, tenemos el K0. El K0, ¿qué será? Será el costo del capital empresarial. Si el CO era el costo del capital individual como costo de oportunidad de cada persona natural, el K0 será el costo de capital de la persona jurídica, de la empresa. Entonces, lo tenemos más claro. Si quisiéramos determinar, por ejemplo, cuánto es el costo del capital de Víctor, de los 10.000 de Víctor, sería, ¿cuánto sería? 1.5%. ¿Cuánto es el costo del capital de Sandra? Sería 8%. ¿Cuánto es el costo de oportunidad de Katia? 6.5%. Es decir, los 10.000 de Víctor, 1.5%, los 50.000 de Sandra, 8%, y los 30.000 de Katia, 6.5%. Pero si quisiéramos saber los 90.000 de la empresa, ¿cuánto cuesta? Costaría 6.78%. Ese es el costo del capital. Ese es el costo del dinero. Ese es el que va a ir como I, en 1 más I a la N. Entonces, esto sería la empresa. Esta es la empresa. Esta empresa va a hacer un proyecto. La empresa va a hacer un proyecto. Y el proyecto no es 90.000 la inversión. Vamos a suponer que el proyecto sea unos 300.000. ¿Correcto? Entonces, la fuente de financiamiento es la empresa. Vamos a suponer que entra también un banco, el BCP, otro banco por ahí, Continental, Interbank, y digamos los proveedores. Esas son las fuentes de financiamiento. Los montos de estos
fuente de financiamiento son el monto de la empresa, ¿cuánto será? Los 90.000 que están aquí. Vamos a suponer que el BCP está entrando con 100.000, el Continental está entrando con 80.000, el Interbank está entrando con 20.000. Y los proveedores están entrando con 10.000. Ahí están los 300.000. ¿Correcto? Ya tengo entonces las fuentes de financiamiento. Cada fuente de financiamiento ya tiene una cantidad de dinero que va a poner para los 30.000 del proyecto. Generamos entonces igual acá una estructura. Generamos la estructura y ahora vamos a generar las tasas. La tasa de costo de capital. El costo de capital de la empresa, ¿cuánto será? 6.78. Copio de acá, 6.78. Ya está. El BCP, vamos a suponer que los 100.000 del BCP, el BCP me está cobrando como es un proyecto que lo va a financiar el banco y que el banco es nuestro banco. Venimos trabajando con el banco ya bastante tiempo, lo conocen, más de 5 meses, etcétera. Hemos calificado un proyecto pequeño, lo hemos pagado, etcétera. Tenemos récord crediticio, etc. Estamos en normal en la Superintendencia de Banca y Seguros y la FPS, etcétera, 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 y nos está cobrando una tasa preferencial. Y la tasa preferencial para este proyecto, aún cuando calcula el riesgo, es un 11.1%. Eso es lo que nos cobra el banco BCP. El Continental va a poner 80.000, pero el Continental, no trabajamos con Continental. Es la primera vez que entramos en un proyecto, tenemos una buena garantía con Continental. El Continental nos está cobrando 16%. El Interbank nos está cobrando 14%. Y los proveedores nos están cobrando 2% de tasa nominal mensual. Son más caros. 2% de tasa nominal mensual. ¿Eso cuánto hace tasa anual? Si es nominal lo multiplico. 24%. Los más caros son los proveedores, con 24%. Ahí está. Entonces tenemos ya más o menos estructurado cómo es el comportamiento de las fuentes de financiamiento en el proyecto. La empresa ha puesto sus 90.000, correcto. Los bancos han puesto 100.000, 80.000, 20.000 respectivamente, y los proveedores han puesto 10.000. Los más caros son los proveedores, que tenemos ahí 24% al año, porque tiene una tasa nominal mensual de 2%, con un contrato de crédito proveedor. Los bancos tenemos un contrato de crédito. Y la empresa está poniendo la disposición de todo su activo dentro del proyecto. Correcto, entonces ya está estructurado. Las tasas están ya disponibles y lo que nos falta saber es cuánto es la tasa 1 menos T. La tasa 1 menos T tendríamos que hacerlo en esta columna. Tasa 1 menos T. La tasa 1 menos T significa que vamos a descontarle el escudo fiscal solamente al sistema financiero formal. ¿Correcto? El sistema financiero formal sí está sujeto al
escudo tributario. Entonces, la empresa no está sujeta al escudo tributario, entonces será la misma tasa. El banco BCP, si está sujeto, entonces será esta tasa que multiplica a 1 menos T. 1 menos 0.3. Entonces, si era 11.1% que le vamos a pagar realmente al banco, pero lo que realmente nosotros vamos a pagar al sistema financiero por concepto de servicio de deuda del banco, que es diferente, es 7.77%. ¿Correcto? Entonces, ¿realmente cuánto le vamos a desembolsar al banco? ¿11.1% o 7.77%? ¿Cuánto realmente le vamos a desembolsar? ¿Cuánto le vamos a desembolsar? Le vamos a desembolsar el 11.1% por concepto de servicio de deuda. En el servicio de deuda le vamos a desembolsar el 11.1%. Pero por intermedio del pago de impuesto a la renta, nosotros vamos a recuperar el escudo fiscal. Y lo que realmente estaríamos pagando por concepto de costo de capital con el BCP es 7.77%, que es diferente a decir cuánto le desembolsamos realmente al banco. Es diferente. Al banco le vamos a desembolsar realmente lo que dice el servicio de deuda. Pero ¿cuánto nos va a costar el costo del capital por concepto de servicio de deuda del banco? Eso es diferente. Nos va a costar realmente 7.77%. Entonces, vía flujo de caja, el egreso de caja por concepto de servicio de deuda es 11.1% que le damos al banco. Pero recuperamos vía resultados, esta ganancia interna al fin de año, recuperamos el escudo tributario. Lo que en el cálculo real, por el concepto de costo financiero con el BCP, realmente es 7.77%. ¿Correcto? Así está funcionando. Entonces, cuando hacemos el flujo de caja, en ingresos de caja, sí vamos a poner ahí en la disposición del 11.1% y vamos a dar. Pero cuando paguemos el impuesto de la renta, en ese momento vamos a hacer el deducible del escudo tributario y recuperamos el diferencial entre 11.1 y 7.77. Lo que realmente le estaríamos pagando al banco, 7.77% por concepto de financiamiento con BCP. ¿Correcto? Entonces, ¿quién pierde ahí? El banco no pierde nada, la empresa no pierde nada. ¿Quién está perdiendo? ¿Quién pierde? ¿Nadie? ¿Dónde está ese diferencial de 11.1 menos 7.77? En el escudo tributario. El escudo tributario es: el fisco deja de recibir ese diferencial, deja de recibir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está siendo subsidiado por el Estado. El Estado tiene esta norma con el propósito de bancarizar a las personas jurídicas, activar el flujo corriente de capitales, generar más proyectos de inversión, dar más trabajo a las personas, activar la masa monetaria que calcula el Banco Central de la Reserva del Perú y determinar la cantidad de unidades económicas que se está disponiendo cada vez que invertimos un sol. Entonces, el Estado, como agente promotor, genera vía la ley de impuesto de la renta esta figura de escudo tributario con el propósito de incentivar las inversiones internas. El otro propósito es determinar la bancarización del sistema económico formal, es decir, las empresas tendrían que financiarse con el sistema financiero formal para que puedan activar el escudo tributario. Por ejemplo, una empresa constructora está trabajando con el señor fulano de tal
La empresa constructora está trabajando con el señor fulano y tal por 14 años, un caso que se ha dado hace unos años acá en Trujillo. Por 14 años vienen trabajando en el abastecimiento de agregados de construcción para hacer sus construcciones, sus obras, ¿correcto? ¿Cuál es la razón por la cual han dejado de trabajar y ahora están trabajando con Sodimac? Le están comprando agregados a Sodimac. ¿Por qué? Porque Sodimac da escudo fiscal y este señor, por más buena gente que sea y trabaja 14 años, no me da nada. En el momento que yo voy a pagar mis impuestos, voy a pagar el 100% de mis impuestos, porque no me he financiado con el sistema financiero formal. Mientras que si yo me hubiera financiado con el sistema financiero formal, tengo el beneficio del escudo fiscal. Y el beneficio del escudo fiscal trae como consecuencia la disminución de la cantidad imponible para que yo pueda pagar impuestos al final del ejercicio económico. Lo que supone que la mayor cantidad de organizaciones actualmente está buscando quiénes son las personas que están trabajando desde el punto de vista financiero. Y resulta que ya no le compramos a Segurindustrias los cascos, los reflectivos, no, lo estamos comprando a los que venden pelotas. Los que venden pelotas a BAS, a todos ellos, Peruplas. ¿Por qué? Porque son entidades financieras. ¿Cuál es su negocio? Su negocio es la colocación de capitales vía split.